Atención a todos. Una sacudida sísmica está golpeando los cimientos del Palacio de Buckingham hoy. Mientras el mundo observa cómo Camila asume su papel de reina consorte y el rey Carlos III navega por las aguas turbulentas de su nuevo reinado, una sombra oscura se cierne sobre el legado de la difunta Isabel II. Carlos una vez dijo que temía perder a la gente con cada titular escandaloso, y hoy esos temores parecen más reales que nunca. Hay un mensaje urgente, casi desesperado, que resuena en los pasillos del poder. Se ha encontrado una parte secreta en el testamento de la reina, un documento que podría cambiar para siempre el destino de sus hijos y nietos. La gente en las calles se pregunta, con un susurro inquieto, ¿qué es lo que la monarca más famosa de la historia necesitaba ocultar con tanto celo? ¿Por qué su última voluntad debe permanecer en la oscuridad? Acompáñenos mientras descorremos el velo de los secretos más controvertidos de la historia real moderna. Para entender este misterio, debemos mirar hacia atrás, hacia abril de 2021. Cuando el príncipe Felipe, el compañero de toda la vida de la reina, falleció a los 99 años, el mundo esperaba respuestas. Recordamos a ese hombre robusto, que incluso después de volcar su camioneta en un accidente de coche, salió caminando sin heridas graves, desafiando a la muerte. Pero tras su fallecimiento final, en lugar de claridad, encontramos un muro de niebla. Un juez en Gran Bretaña tomó una decisión histórica y polémica. El testamento del príncipe Felipe permanecería sellado bajo llave durante, al menos, 90 años. Sí, han oído bien. Casi un siglo de silencio. El juez argumentó que era necesario para proteger la dignidad de la familia real. Pero esta decisión sentó un precedente peligroso que se aplicaría implacablemente cuando la reina Isabel nos dejó solo 17 meses después. Esto nos lleva a una pregunta simple pero profunda que arde en el corazón de los ciudadanos. ¿Qué intentan esconder? Mientras que los testamentos de la gente común son públicos, la familia real, que vive en gran parte gracias al dinero de los contribuyentes, se envuelve en un manto de privacidad absoluta. Desde los tiempos de la Reina María a principios del siglo XX, esto se ha convertido en una costumbre para ocultar cómo se reparte el pastel real. Los expertos legales advierten que estos documentos sellados podrían contener verdades incómodas sobre favoritismos y divisiones familiares que la corona no quiere que veamos. Cuando la reina Isabel cerró sus ojos por última vez, dejó atrás una fortuna personal estimada en $500 millones. Pero, ¿quién recibió qué? Esa es la pregunta del millón que nadie fuera del círculo íntimo podrá responder. ¿Repartió su riqueza equitativamente entre sus 4 hijos? ¿O acaso el rey Carlos, por ser el heredero, se llevó la mayor parte del tesoro? Y lo más intrigante de todo, ¿recibió el príncipe Harry algo después de su dramática salida de la familia real? Lamentablemente, estas respuestas están encerradas en una caja fuerte, lejos de nuestros ojos, y permanecerán allí durante 100 años. Sin embargo, aunque los testamentos de papel estén ocultos, hay herencias que no se pueden esconder porque están escritas en la tierra misma. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente impactante. En el momento en que la reina falleció, el príncipe Guillermo no solo se convirtió en el heredero al trono, se transformó instantáneamente en uno de los hombres más ricos de toda Gran Bretaña. Automáticamente, heredó el ducado de Cornualles, una propiedad colosal valorada en más de $1.200 millones. Imaginen esto, una finca de 685 años de antigüedad, creada en 1337 por el rey Eduardo III, diseñada específicamente para llenar los bolsillos del futuro rey. No es solo dinero en el banco, son casi 140,000 acres de tierra que incluyen granjas fértiles, bosques frondosos, ríos cristalinos, propiedades comerciales e incluso un campo de cricket. En su primer año completo como duque de Cornualles, Guillermo se embolsó la asombrosa cifra de $30,4 millones en ganancias. Su vida cambió de la noche a la mañana, asegurando su futuro y el de su familia con una riqueza que la mayoría de nosotros
no puede ni soñar. Esta herencia masiva ilumina, con una luz cruda y dolorosa, el abismo que ahora separa a Guillermo de su hermano menor, Harry. Mientras Guillermo se sienta sobre un imperio de $1.000 millones que le genera decenas de millones al año, Harry se encuentra al otro lado del océano, habiendo dejado la vida real sin esa red de seguridad financiera. Las reglas del antiguo ducado son estrictas y frías. La tierra solo pasa al hijo mayor. Harry nunca tuvo oportunidad de tocar ni un centavo de esa riqueza. Como Harry dijo una vez con tristeza, «Traería a mi esposa y mis hijos de regreso al Reino Unido, pero lo que se perderían es, bueno, todo». La ironía es palpable. El ducado funciona como una propiedad privada. Guillermo no está obligado a pagar impuestos corporativos, aunque, para calmar las críticas, elige pagar el impuesto sobre la renta voluntariamente. Pero no hay leyes que le digan cómo gastar ese dinero. Su padre, Carlos, solía usar esos fondos para apoyar a ambos hijos, pero hoy, con la relación rota, Guillermo no ha dicho ni una palabra sobre si extenderá una mano amiga a su hermano. La historia parece repetirse en un ciclo interminable de riqueza y división. Nos recuerda a la reina madre, quien al morir en 2002 a los 101 años, dejó una fortuna, pero tomó una decisión calculada que sembró las semillas de la desigualdad entre los bisnietos. Así, mientras los documentos permanecen sellados y los jueces protegen los secretos reales por 90 años, la realidad financiera es clara. En el juego de tronos de la vida real, algunos nacen para heredar la tierra, y otros deben buscar su propio camino bajo la lluvia. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. El autor real, Christopher Andersen, ha revelado un detalle que cambia nuestra comprensión de la dinámica familiar. La reina madre, con una astucia impresionante, colocó 2/3 de su fortuna en un fideicomiso para sus bisnietos. Pero aquí está el secreto. Las cantidades eran deliberadamente desiguales. Ella entendía el juego mejor que nadie. Sabía que Guillermo, un día, heredaría el ducado de Cornualles y se volvería extraordinariamente rico. Por lo tanto, razonó que Harry, el repuesto de Spare, tendría muchas menos oportunidades de construir su propia riqueza. En un acto de justicia poética, estructuró su fideicomiso para darle a Harry una porción mayor. Se dice que le dejó alrededor de 8,5 millones, una suma significativamente mayor que la pequeña parte de Guillermo, para ser entregada cuando cada uno cumpliera 40 años. Lo irónico y dramático de esta decisión es que se tomó décadas antes de la gran ruptura. La reina madre no tenía forma de saber que Harry se casaría con Meghan Markle, que renunciaría a sus deberes reales y huiría a California. Su previsión sobre la injusticia del sistema de primogenitura significó que Harry recibió una herencia sustancial justo en el momento en que su relación con la familia estaba en su punto más bajo. Cuando Harry cumplió 40 años en septiembre de 2024, recibió todo su dinero. Fue un salvavidas. Después de dejar sus deberes reales, su padre, el rey Carlos, cerró el grifo financiero. Harry tuvo que depender de lo que heredó de su madre Diana y de lo que ganó con Netflix y Spotify. El dinero de la reina madre fue una bendición. Pero muchos se preguntan con tristeza, ¿habría tomado ella la misma decisión si hubiera sabido los escándalos que rodearían a su bisnieto favorito años después? Pero si pensaban que el testamento de la reina madre era complicado, esperen a escuchar sobre la herencia de la princesa Diana. Cuando la princesa del pueblo murió trágicamente en 1997, dejó a sus 2 hijos con una herencia espinosa. Su testamento, redactado en 1993 y modificado en 1996, valoraba su patrimonio en unos 31,5 millones. Después de impuestos, quedaban unos 17 millones para ser compartidos equitativamente entre Guillermo y Harry. Sin embargo, el verdadero escándalo surgió por un documento secreto que la familia mantuvo oculto durante años: la Carta de Deseos de Diana. Este era un documento suplementario, destinado a guiar a sus albaceas.
las personas encargadas de cumplir su voluntad, aunque no era legalmente vinculante como un testamento. En esta carta íntima, Diana expresaba deseos muy específicos sobre cómo distribuir sus bienes personales, incluyendo su famoso guardarropa y sus invaluables joyas. Pero aquí ocurre la traición. Los albaceas de Diana, su propia madre y su hermana, nunca revelaron la existencia de esta carta a otros miembros de la familia durante años. Cuando la carta finalmente salió a la luz durante un juicio no relacionado que involucraba al mayordomo de Diana, la indignación estalló. Descubrieron que los últimos deseos de Diana habían sido ignorados o alterados sin que nadie lo supiera. Lo más controvertido fue que los albaceas pidieron a un tribunal permiso para cambiar los términos del testamento. Decidieron retrasar el acceso de Guillermo y Harry a su herencia completa. En lugar de recibirla a los 25 años, como Diana quería, se les obligó a esperar hasta los 30. Argumentaron que 25 años era una edad demasiado joven para manejar tanto dinero. Lo hicieron sin informar a los chicos y sin pedir su consentimiento. Y hubo más víctimas. Diana quería que cada uno de sus 17 ahijados recibiera una cuarta parte de sus pertenencias personales. Pero los encargados de su patrimonio ignoraron esto y solo dieron a cada ahijado un único artículo de su colección, algo que muchos calificaron cruelmente como recuerdos baratos. Los padres de esos niños no se enteraron de este cambio hasta muchos años después. Fue una lección dura sobre la confianza y la traición. A pesar de los problemas legales y las maniobras ocultas tras su muerte, el dinero que Diana dejó se convirtió en la llave de la libertad para uno de sus hijos. ¿Habría podido Harry dejar la vida real si su madre no hubiera sido tan cuidadosa al asegurar su futuro financiero? La respuesta llegó en esa explosiva entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Harry, con el dolor visible en sus ojos, compartió una verdad sorprendente sobre el dinero. Reveló que después de que la familia real dejó de darle dinero a principios de 2020, él y Meghan tuvieron que sobrevivir usando la herencia de Diana. Sin eso no hubiéramos podido hacer esto, confesó Harry. Ese dinero, aproximadamente 10 millones que heredó al cumplir 30 años, combinado con los ingresos del fideicomiso, fue el colchón financiero necesario para romper las cadenas. Fue, en última instancia, el regalo final de Diana, la capacidad de escapar y construir una vida independiente lejos de las sombras del palacio que una vez la atraparon a ella. Ese dinero heredado de Diana no fue gastado en caprichos ni en lujos superficiales. Fue, literalmente, el combustible para su supervivencia. Esos fondos pagaron por su seguridad personal, algo vital para un príncipe. Compraron el techo bajo el que dormían y cubrieron sus gastos diarios durante el periodo más crítico y aterrador de sus vidas, el momento en que intentaban construir nuevas fuentes de ingresos desde cero. Harry explicó con crudeza que la herencia se volvió aún más vital porque su propio padre, el rey Carlos, dejó de contestar sus llamadas y le cortó el grifo financiero justo después de que él y Meghan decidieran dar un paso atrás en sus deberes reales. Imaginen la soledad de ese momento. Harry pensó que su familia lo ayudaría durante la transición, pero de repente se encontró solo, teniendo que depender únicamente de su propio bolsillo. Sin la herencia de su madre, confesó, habría quedado atrapado en una situación desesperada. Pero esta independencia tuvo un precio muy alto. Para mantener su estilo de vida y proteger a su familia, Harry tuvo que firmar acuerdos millonarios con gigantes como Netflix y Spotify. Tuvo que publicar sus memorias, Spare, en la sombra, un libro que se convirtió en un éxito de ventas mundial, pero que también profundizó las heridas y dañó aún más las relaciones con su sangre. Cada decisión financiera que tomaba para sobrevivir venía acompañada del escrutinio público y la crítica feroz de su familia. Lo que hace que esta historia sea profundamente conmovedora es que Diana vivió en carne propia sus propias luchas económicas tras divorciarse de Carlos. Ella sabía lo que se sentía al ser desconectada del dinero real.
Su decisión de dejar herencias tan grandes no fue solo para que sus hijos vivieran cómodamente después de su muerte. Fue para darles algo que el dinero real no puede comprar: la libertad de elegir su propio camino, incluso si ese camino iba en contra de todo lo que la corona representa. Mientras Harry usaba el legado de su madre para construir un hogar en América, hay otro hogar, uno profundamente sagrado, que ni él ni su hermano Guillermo poseerán jamás: la Casa Althorp. Esta inmensa finca en Northamptonshire no es solo una mansión. Es el lugar donde Diana creció, donde corrió de niña y, lo más triste, donde ahora descansa para siempre en una pequeña isla en medio de un lago tranquilo. Podríamos pensar que, por lógica y amor, los hijos de Diana heredarían este lugar tan especial. Pero no será así. La familia Spencer ha sido dueña de esta tierra por más de 500 años y se rigen por reglas antiguas y estrictas. La propiedad sigue la ley de la primogenitura. El hijo mayor lo hereda todo, sin importar nada más. Actualmente, el dueño es el hermano de Diana, Charles Spencer, el 9º conde Spencer. Cuando él falte, todo el imperio pasará a su hijo Louis, que apenas tiene 20 y tantos años. Aunque Charles tiene 3 hijas mayores que Louis, las viejas reglas dicen que solo un varón puede heredar. Es una realidad dura. Aunque su madre esté enterrada allí, Guillermo y Harry no tienen derechos sobre la tierra. Pueden visitar la tumba, y la familia Spencer ha prometido que siempre tendrán acceso a la isla, pero las llaves de la casa nunca serán suyas. La situación se vuelve más triste al recordar que Diana tampoco fue dueña de nada allí. La finca pertenecía a su padre y pasó directamente a su hermano. Diana no tenía derechos de herencia sobre el techo que la vio crecer, al igual que sus hijos no los tienen ahora. Esto nos recuerda una verdad amarga. Incluso en las familias aristocráticas más ricas, las leyes feudales obsoletas pueden excluir a miembros enteros. Para Harry, perder el acceso a Althorp como un posible refugio debió sentirse como otra puerta cerrándose en su cara. Después de alejarse de los palacios reales, tener una conexión física con el hogar de la infancia de su madre podría haber sido un ancla emocional, un lazo con su herencia británica, que ahora se siente más lejano que nunca. Pero si hablamos de casas y disputas, ninguna es tan feroz como la que se está librando ahora mismo entre el rey Carlos y su hermano, el príncipe Andrés. Se le conoce como el asedio de Royal Lodge, y es una de las disputas financieras más polémicas de la historia real reciente. El conflicto gira en torno a Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor. Andrés, el segundo hijo de la reina, firmó un contrato de arrendamiento por 75 años en 2003, cuando todavía era un miembro trabajador de la realeza y gozaba de favor. El contrato exigía que Andrés pagara todas las reparaciones, estimadas en aquel entonces en $9,5 millones, una cifra que ha subido dramáticamente con los años. Durante mucho tiempo, la reina Isabel protegió a su hijo, cubriendo su seguridad y los enormes costos de mantener la casa. Pero con la reina fallecida y Carlos en el trono, el viento ha cambiado. Carlos cree firmemente que la monarquía debe apretarse el cinturón y gastar menos, y ve a su hermano Andrés, manchado por escándalos y su asociación con el convicto Jeffrey Epstein, como alguien a quien la familia ya no puede permitirse mantener. El rey ha tomado medidas drásticas. Ha dejado de darle a Andrés su asignación anual de $315,000. Le ha dado un ultimátum: o encuentra una forma real de ganar dinero, o debe mudarse a una casa más pequeña, Frogmore Cottage, la antigua casa de Harry y Meghan. Pero Andrés se niega a moverse. Dice que tiene derecho a quedarse hasta que su contrato termine en el año 2078. Alega que quiere mantener la casa para dejársela a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, argumentando que es una de las pocas cosas que le quedan tras perder sus títulos reales y su honor. Sin embargo, los expertos advierten que el plan de Andrés es un sueño frágil. Él no es el dueño de la casa, el Crown Estate, el patrimonio de la corona, lo es. Y su contrato tiene reglas estrictas sobre quién puede heredar el arrendamiento.
Sin el permiso del rey, Andrés no puede simplemente pasar la casa a sus hijas. Parece que en esta partida de ajedrez real, el rey tiene todas las piezas para ganar, y Andrés se aferra a un castillo de naipes que está a punto de derrumbarse. La situación del príncipe Andrés en Royal Lodge no es solo una batalla legal, es una tragedia física que se desarrolla ante nuestros ojos. Aunque logre aferrarse a la casa por el resto de sus días, el Crown Estate, patrimonio de la corona, podría tener la última palabra y prohibir cruelmente que sus hijas hereden el contrato cuando él muera. Pero el problema es más inmediato. Informes recientes pintan una imagen desoladora. La majestuosa mansión se está cayendo a pedazos. Se habla de piedra desmoronada, pintura que se descascara como piel muerta y problemas graves de moho que Andrés parece incapaz de solucionar. Es una metáfora brutal de su propia vida. Una fachada grandiosa que oculta la decadencia interior. Los enormes costos de mantenimiento que prometió pagar hace años ahora lo están ahogando. Y sin la billetera protectora de su madre, la reina, Andrés está descubriendo lo difícil que es cumplir con sus responsabilidades cuando el dinero no cae del cielo. Mientras Andrés lucha por retener una mansión en ruinas, su hermano mayor, el rey Carlos, controla silenciosamente otro imperio masivo del que la mayoría de la gente no sabe nada. Esta segunda fortuna opera en las sombras, generando millones cada año, con incluso menos supervisión que el famoso ducado de Cornualles de Guillermo. ¿Cuánta riqueza controla realmente la familia real si sumamos estos feudos ocultos? Les presentamos al Ducado de Lancaster, los miles de millones silenciosos. Este patrimonio, propiedad del monarca actual, pasó a manos de Carlos en el instante en que murió su madre. Valorada en más de 600 millones de dólares, esta entidad ha llenado los bolsillos de reyes y reinas británicos durante siglos, gozando de beneficios y exenciones fiscales especiales. No es solo dinero abstracto, son 45,000 acres de tierra real en Inglaterra y Gales. Incluye negocios, granjas productivas y edificios históricos. Recientemente, este ducado generó unos 20 millones de dólares en efectivo líquido para el rey en un solo año. Y ojo al dato, este es dinero privado, no del gobierno. Carlos puede gastarlo como le plazca, aunque se dice que lo usa para los gastos privados de la familia. El debate está servido porque este ducado opera con reglas únicas. Al igual que el de Cornualles, no paga impuesto de sociedades porque se considera parte de la corona, no un negocio normal. Aunque el rey decide pagar el impuesto sobre la renta voluntariamente, la ley no le obliga a hacerlo. Muchos ciudadanos creen que estas viejas tierras deberían pertenecer al pueblo y financiar servicios públicos, no el estilo de vida de una sola familia. Cuando Guillermo sea rey, heredará también este ducado, sumándolo a su fortuna actual. Esto significa que Guillermo terminará gestionando más de 1.800 millones de dólares en propiedades, mientras Harry tiene que salir a buscar negocios para sobrevivir. Pero las ventajas de Guillermo y Carlos no terminan con estas tierras masivas. Existe un beneficio financiero aún mayor, uno que cuesta a los contribuyentes ordinarios cientos de millones, mientras que los Royals no pagan nada. Hablemos del agujero legal de la herencia libre de impuestos. En 1993, el gobierno británico hizo un trato silencioso. Cuando un rey o reina pasa su riqueza al siguiente, no tienen que pagar el temido impuesto de sucesiones del 40% que paga todo hijo de vecino. Este acuerdo ha ahorrado a la familia real cientos de millones a lo largo de los años. La excusa oficial es que algunas propiedades pertenecen al rol del monarca y no a la persona, y deben mantenerse unidas para que la monarquía sobreviva. Pero los críticos señalan una verdad incómoda. Esta regla también protege la fortuna personal, como el castillo de Balmoral y la casa Sandringham. Estas son casas privadas que podrían venderse para pagar impuestos, como tendría que hacer cualquier otra familia en duelo. Hagamos las cuentas. Cuando la reina Isabel murió, el rey Carlos recibió toda su fortuna sin pagar un centavo en impuestos. Si hubiera tenido que pagar el 40% normal,
habría debido al Estado unos 200 millones de dólares. En cambio, se lo quedó todo. Mientras tanto, las familias británicas comunes tienen que entregar al gobierno casi la mitad de cualquier herencia que supere las 325,000 libras. Esta diferencia abismal ha enfurecido a mucha gente, especialmente en tiempos difíciles donde el ciudadano de a pie lucha contra los precios altos y los impuestos severos. La exención va más allá. El monarca tampoco paga impuestos sobre las ganancias de capital del Crown Estate, valorado en 21,000 millones de dólares. Aunque las ganancias de este patrimonio se entregan al gobierno a cambio de la subvención soberana, el sueldo del rey. El acuerdo es criticado por ser demasiado generoso y poco transparente. El futuro es claro y desigual. Cuando el príncipe Guillermo reciba el dinero y las propiedades del rey Carlos, no tendrá que pagar ningún impuesto de herencia, lo que significa que podría recibir miles de millones limpios de polvo y paja. Por otro lado, el príncipe Harry, exiliado de sus deberes reales y fuera de esta línea de sucesión de activos protegidos, probablemente recibirá mucho menos. Y lo que es más irónico, por cada centavo que herede, probablemente tendrá que pagar impuestos como cualquier otro ciudadano. En el gran teatro de la monarquía británica, parece que hay dos tipos de justicia. Una para el que lleva la corona y otra muy distinta para el que tuvo la valentía de marcharse. Mientras la familia real juega con sus reglas de herencia, el pueblo británico empieza a hacer cuentas y los números no cuadran. Hay un sentimiento creciente de que esto es profundamente injusto. Un grupo de presión llamado Republic, que aboga por el fin de la monarquía, ha lanzado una acusación bomba. Afirman que la familia real cuesta a los contribuyentes británicos más de 345 millones de dólares cada año. No estamos hablando solo de sueldos. Estamos hablando de la factura masiva de su seguridad, la subvención soberana que reciben del gobierno. Y lo más doloroso, los millones en impuestos perdidos que los ducados no pagan. Mientras el ciudadano común lucha por pagar sus facturas, la monarquía vive en un paraíso fiscal legalizado. Pero la historia de herencia que realmente tiene a todo el mundo hablando no es sobre impuestos, sino sobre sangre. Es la historia de dos hermanos, nacidos con solo 2 años de diferencia, que crecieron juntos en los mismos pasillos del Palacio de Kensington, pero que ahora viven en universos financieros opuestos. Aquí es donde se ve la crueldad del sistema. El príncipe Guillermo tiene unos 120 millones en dinero personal, pero si sumamos el control que tiene sobre el ducado de Cornualles, su valor real se dispara a más de 1.300 millones de dólares. Solo por gestionar esas tierras, Guillermo se embolsa más de 30 millones en efectivo cada año, y el futuro le sonríe aún más. Cuando sea rey, heredará el ducado de Lancaster, sumando otros 600 millones a su imperio. Sus hijos, George, Charlotte y Louis, vivirán vidas de privilegios inimaginables. Pero incluso entre ellos habrá diferencias. George lo heredará todo, mientras sus hermanos vivirán de propinas reales. Al otro lado del abismo está el príncipe Harry. Su patrimonio neto ronda los 60 millones de dólares. La gran mayoría de esto proviene de la tristeza, la herencia por la muerte de su madre, Diana, y algo del fideicomiso de su bisabuela. Harry no recibe ni un centavo del ducado de Cornualles. No recibe paga de su padre, no tiene las propiedades ni los beneficios de Guillermo. La diferencia es brutal y muestra lo injustas que pueden ser las familias reales. Guillermo obtuvo sus miles de millones simplemente por nacer primero, no por ser más talentoso o trabajar más duro. Harry, tan real como su hermano y nieto de la misma reina, siempre estuvo destinado a ser el repuesto, el plan B, una posición que viene con muchos problemas y poco dinero. Esta desigualdad tiene consecuencias reales y dolorosas para su relación. Guillermo nunca tiene que preocuparse por llegar a fin de mes. Puede dedicarse a ser un príncipe perfecto y a hacer caridad. Harry, en cambio, tiene que salir a cazar su comida. Debe generar ingresos constantemente para mantener a su familia segura.
Esto lo obliga a tomar decisiones difíciles. Tuvo que firmar tratos con el diablo de la publicidad, Netflix y Spotify. Cada documental, cada entrevista reveladora, cada aparición pública tiene un precio que Harry necesita desesperadamente, pero que también destruye su reputación y quema los puentes con su familia. Es un círculo vicioso. Para ser libre financieramente, tiene que vender su intimidad, lo que hace que su familia lo odie aún más. Muchos piensan con tristeza: si la reina madre no hubiera favorecido a Harry en su fideicomiso, o si Diana no le hubiera dejado ese dinero, Harry estaría hoy en la ruina total. Sin el dinero de esas mujeres que lo amaron, habría tenido que depender de la caridad de su padre, una caridad que se cortó en seco en cuanto Harry quiso vivir su propia vida, y no es solo Harry quien sufre. Se rumorea que el príncipe Andrés está furioso, y no está solo. La princesa Ana y el príncipe Eduardo, hermanos de Carlos que trabajaron incansablemente para la reina durante décadas, se han quedado con las manos vacías. Cuando la reina Isabel murió, casi toda su fortuna personal fue directamente a Carlos. Dejó a sus otros hijos a la deriva, obligándolos a cuidarse solos o a pedirle dinero a su hermano mayor. Es un sistema cruel donde el ganador se lo lleva todo. La triste realidad es que la historia se repetirá. Cuando Guillermo sea rey, sus hijos menores, Charlotte y Luis, no recibirán los miles de millones. Solo obtendrán lo que Guillermo decida darles de su bolsillo. No tendrán derecho legal sobre las tierras ancestrales. Este sistema perpetúa un sistema de clases incluso dentro de la misma sangre real, creando celos, dolor y separación generación tras generación. Esto nos deja con preguntas inquietantes que debemos hacernos como sociedad. ¿Deberían nacionalizarse los ducados de Cornualles y Lancaster para que sus ganancias ayuden al pueblo en lugar de enriquecer a una sola familia? ¿Podrán alguna vez el príncipe Guillermo y el príncipe Harry reconstruir su hermandad cuando hay miles de millones de dólares separando sus realidades diarias? En el fondo, esta no es solo una historia de dinero. Es una tragedia sobre cómo la riqueza extrema y las reglas antiguas pueden destrozar el amor de una familia. ¿Qué opinan ustedes? Compartan sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerden dar me gusta, compartir y suscribirse para más investigaciones profundas. Y no se pierdan el próximo video que aparece en su pantalla ahora mismo. Les prometo que lo disfrutarán, que lo disfrutarán, que lo disfrutarán, que lo disfrutarán.